Bueno, buenas tardes, buenas noches. El próximo género sobre el cual vamos a hablar son los mitos y la mitología. Mitología es la disciplina que se encarga de estudiar y analizar los mitos, así como el conjunto de mitos que forman parte de una nación. Los mitos son relatos antiguos pertenecientes a la religión de un pueblo. Si las leyendas tenían que ver con la memoria colectiva y con la historia, el mito tiene que ver con la religión propiamente dicha. Por eso es muy habitual que veamos a dioses o semidioses que son hijos de un mortal con un dios como protagonistas de los relatos, así como monstruos. El mito es un tipo de relato metafórico, es una alegoría. En una época donde la ciencia no estaba tan desarrollada, el mito permitía explicar determinados fenómenos atmosféricos o naturales del clima o de la naturaleza, porque no existía todavía la tecnología suficiente como para poder desarrollar un método científico tan coherente, por lo menos, y tan vigente como el que manejamos hoy. Hoy en día tenemos computadoras, microscopios, telescopios, una serie de herramientas y todo un progreso en cuanto a la argumentación y la explicación que en esa época, hace 2500 años o antes incluso, no existían. Entonces el mito venía a reponer un poco ese vacío que la ciencia todavía no podía ocupar, o esos misterios que la ciencia todavía no podía resolver. El mito explica entonces la aparición de un elemento natural del orden universal habitualmente. Hay un mito particular que se llama cosmogonía, que cosmo viene de universo, y lo que trata de hacer es explicar el origen del universo y cómo el hombre llega a ser eh, el animal pensante que es y a gobernar por, entre, por encima del resto de las especies. Y se entiende que todo lo que sucede en el mito es fantástico. El mito no se puede ubicar en el tiempo y en el espacio. Sí hay indicios de localidades porque el mito forma parte de un pueblo, por lo tanto va a por ahí algún hecho mitológico ocurrir en determinada ciudad o en determinado pueblo o en determinada región o tierra, pero por lo general no puede ubicarse ni en el tiempo ni en el espacio. Ocurre en una edad heroica que ya ha sido superada y dejada muy muy atrás. Eh, el tema de los monstruos en los monstruos encarnan pecados o errores de los hombres, por lo general, así como los dioses encarnan fuerzas de la naturaleza o sentimientos o emociones. Es un texto de tipo muy simbólico, por ende hay que saber bien qué representa y para qué servía cada dios dentro de una mitología. Hay distintas mitologías, hay tantas mitologías como pueblos. Las más conocidas son la mitología greco-romana o la griega y la romana, que son casi las mismas, solo que con distintos nombres y algunos hechos cambiados. Está la mitología egipcia, la mitología sumeria también, que es de las primeras y las más conocidas, y la mitología nórdica, que es de donde vienen Thor, Odín, Loki y esos personajes que por ahí conocemos hoy en día por Marvel. Dentro del archivo que les mandé también van a ver que hablo de intertextualidad. La intertextualidad es algo que, con lo cual nos vamos a manejar de aquí en más, que es un proceso en el cual hay textos que retoman textos anteriores, textos previos. Las parodias, que ustedes deben conocer, son ese tipo de textos que retoman textos previos y buscan producir humor y risa y gracia en los lectores. Pero hay muchos tipos de intertextualidad y los iremos viendo y analizando conforme haya casos concretos. Sepan por lo pronto que la mitología es un gran bagaje de conocimientos y saberes que tenemos hoy en día como una cultura occidental y en la cual vamos a hacer mucho hincapié y vamos a focalizar mucho. Bueno, simplemente eso, espero que anden bien y nada, decirles que los extraño y desearles mucha suerte.